Los pliegues cutáneos son mediciones utilizadas para estimar el porcentaje de la grasa corporal. Se toman utilizando un calibrador de pliegues cutáneos que mide el grosor de la piel y la grasa debajo de ella en diferentes partes del cuerpo, como el abdomen, el muslo y el tríceps. Es útil principalmente para estimar el porcentaje de la grasa corporal de una persona. El pliegue bicipital se encuentra en la parte frontal del brazo, justo encima del muslo de bíceps y aproximadamente a la mitad de distancia entre el hombro y el codo. El sujeto debe estar de pie o sentado con el brazo relajado y extendido hacia abajo sin contraer el muslo de bíceps. El pliegue tricipital se encuentra en la parte posterior del brazo, exactamente en la mitad de la distancia entre el hombro y el codo, sobre el muslo de tríceps. El sujeto debe estar de pie o sentado en el brazo extendido hacia abajo, relajado con la palma de la mano hacia el muslo. El pliegue subescapular se encuentra justo debajo del borde inferior de la escápula, en la parte lateral del torso, aproximadamente a 1 o 2 centímetros de distancia del borde de la escápula. El pliegue suprailíaco se encuentra justo encima del hueso ilíaco en la línea axilar media, línea imaginaria que se extiende desde la axila hasta el hueso ilíaco. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda, con el lado del cuerpo donde se va a medir el pliegue suprailíaco, accesible y relajado. El pliegue abdominal se toma verticalmente a 2 centímetros al lado derecho del ombligo, formando un ángulo de 45 respecto a la línea sagital. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda, con el abdomen relajado y los muslos descontractados. El pliegue cuadricipital se toma en la parte frontal del muslo, junto encima del muslo cuádriceps. Se selecciona un punto específico donde la piel y la grasa subcutánea puede ser fácilmente pellizcada y medida. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda, con el muslo relajado y los músculos no contraídos. El pliegue de la pantorrilla se toma en la parte posterior de la pierna, en la mitad de la distancia entre el tobillo y la rodilla. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda, con la pierna relajada y ligeramente flexionada. Las mediciones de perímetro del cuerpo se refieren a la toma de medidas alrededor de diferentes partes del cuerpo, generalmente utilizando una cinta métrica flexible. Estas mediciones son útiles por varias razones. Las mediciones de perímetro del cuerpo proporcionan información valiosa sobre la composición corporal y la distribución de la grasa, que son fundamentales para la evaluación de la salud y la implementación de intervenciones adecuadas para mejorar el bienestar general. Primero, perímetro del antebrazo. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda, con el brazo extendido y relajado a lo largo del cuerpo. Ubicación de la medición. Localiza el punto medio del antebrazo, que está típicamente entre la muñeca, aproximadamente unos 10 centímetros de la muñeca y el codo. Medición. Utiliza una cinta métrica flexible para medir el contorno del antebrazo en ese punto. Es importante que la cinta métrica esté ajustada pero no apretada, para obtener una medida precisa del perímetro.
Segundo, perímetro del muslo. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie con el peso distribuido uniformemente entre ambas piernas y los músculos de la pierna relajada. Ubicación de la medición. Localiza el punto más grueso del muslo, que generalmente se encuentra en la parte superior del muslo, justo de abajo de la nalga. Tercera, perímetro de la pierna, pantorrilla. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda con la pierna relajada y el muslo de la pantorrilla no contraído. Ubicación de la medición. Localiza el punto más grueso de la pantorrilla, que generalmente se encuentra en la parte más baja de la pierna, justo por debajo del músculo gastrocnemio y el muslo sólido. Perímetro de envergadura. El perímetro de envergadura se refiere a la medida de la distancia entre las puntas de los dedos de una mano extendida al máximo, es decir, la medida desde el tip de los dedos en una mano hasta otro. Quinto, envergadura y talla sentado. La talla sentado se refiere a la altura de una persona mientras está sentada en una superficie plana y estable. Se mide verticalmente desde la parte más alta de la cabeza hasta la superficie en la que está sentada. Es importante que el individuo mantenga la espalda recta y las piernas extendidas sin apoyarse en el respaldado de la silla. Sexta, perímetro del pecho. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie con los brazos relajados a los lados del cuerpo. Ubicación de la medición. Localiza el punto más prominente del pecho, que generalmente se encuentra justo debajo de las axilas sobre los músculos pectorales. 7. El perímetro de la cintura. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie con los pies juntos y el abdomen relajado. Ubicación de la medición. Localiza el punto más estrecho de la cintura, que suele estar justo encima del ombligo y debajo de la caja torácica. 8. Perímetro umbilical. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie con los pies juntos y el abdomen relajado. Ubicación de la medición. Localiza el punto exacto del ombligo. Este será el centro donde se medirá el perímetro umbilical. El perímetro umbilical es una medida útil para evaluar la circunferencia abdominal central, que está relacionada con la acumulación de grasa y el riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. 9. Perímetro de la cadera. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie con los pies juntos y el abdomen relajado. Ubicación de la medición. Localiza el punto más prominente de la cadera y los glúteos, que suelen estar junto debajo de la prominencia, o sea, en los huesos de la cadera, llamado espinaliacas anterosuperiores. Esta medida es importante para evaluar la distribución de la grasa corporal y puede ser utilizada junto con la medida de la cintura para calcular la relación cintura-cadera, que es un indicador de riesgo para enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 10. Perímetro del tobillo. El sujeto debe estar. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de manera cómoda con el tobillo relajado. Ubicación de la medición. Localiza el punto más delgado del tobillo justo encima de los huesos del tobillo. Esta medida es útil para evaluar la circunferencia del tobillo y puede ser relevante en contextos médicos, de rehabilitación física o para selección y ajuste de calzados deportivos o médicos.
11. Perímetro de la muñeca. Posición del sujeto. El sujeto debe estar de pie o sentado de una manera cómoda con la muñeca relajada y extendida. Ubicación de la medición. Localice el punto más delgado de la muñeca justo por encima del hueso del carpo. Esta medida es relevante en contextos médicos, deportivos y ergonómicos. Por ejemplo, puede ser utilizada para la selección y ajuste de muñequeras o para determinar la estructura ósea y la constitución física de una persona. Las mediciones biestiloideo, biepumeral y biepifemoral se refieren a las medidas antropométricas utilizadas en estudios y evaluaciones médicas para determinar proporciones corporales específicas. Primera, biestiloideo. Se refieren a las medidas entre los dos extremos del estiloides, que es un pequeño proceso en la parte distal de los huesos del antebrazo, cerca de la muñeca. Biepumeral. Definición: es la medida entre dos hombros, es decir, la distancia entre los extremos opuestos de los huesos del húmero en ambos brazos. Ubicación de la medición: se realiza midiendo la distancia entre los dos extremos de los huesos del húmero en cada brazo. Esta medida puede ser utilizada para evaluar la anchura del hombro y las proporciones del esqueleto superior. Biepifemoral. Definición: es una medida entre dos rodillas, es decir, la distancia entre los extremos opuestos de los huesos del fémur en ambas piernas. Ubicación de la medición: se realiza midiendo la distancia entre los dos extremos de los huesos del fémur en cada pierna. Esta medida puede ser útil para evaluar la anchura de la cadera y las proporciones del esqueleto inferior.